Las causas de esta primera revolución industrial fueron las siguientes. Antes de pasar a las causas, me gustaría hacerles una aclaración importante. La fuente de energía principal de esta época es el carbón. Esto es uno de los elementos clave, uno de los elementos más importantes de esta primera revolución industrial sería la máquina de vapor. Es el motor por excelencia que echa a andar las industrias y las fábricas de esta época. El carbón es ese combustible con el cual, o esa forma de energía o fuente de energía con la cual la máquina de vapor va a funcionar. Acuérdense, por ejemplo, de la película del Titanic, cuando están cuando en la parte de hasta abajo están los trabajadores, están los obreros echando a andar esa gran máquina, ese gran transatlántico. Vean ustedes cómo están operando, de la manera en la cual lo están echando a andar por medio del carbón. ¿Qué es el carbón? El carbón es un mineral que se extrae de minas y es una especie como de... si ustedes han visto cuando se quema la leña, eso negrito que queda, eso es muy parecido al carbón. Obviamente el carbón no es una madera, es un mineral, pero es parecido físicamente a esas como cenizas, a eso negrito que se queda de la leña cuando se termina de quemar. Eso más o menos es el carbón y servía precisamente para eso, como una fuente de energía, la equivalente a lo que hoy día es el petróleo. El carbón, digamos que todavía sigue ocupando en algunos países como fuente de energía, sobre todo en países como China, que China prácticamente la mayoría la mayor parte de la energía que ocupa China proviene del carbón. Entonces, ¿qué es lo que pasa con algunas de sus ciudades que son muy, muy contaminadas, mucho más contaminadas que la Ciudad de México? Aquí hagan de cuenta que es el aire limpio a comparación de ciudades chinas, por ejemplo, como Linfen. En esta ciudad china, Linfen, que es la más contaminada del mundo, pues ni siquiera se les haga hacer raro traer cubrebocas en esta situación que estamos viviendo de la pandemia. ¿Por qué? Porque ellos ya están acostumbrados a utilizarlo, por lo mismo de que la contaminación que ellos experimentan es brutal día a día. Estamos hablando de que a 50 metros no ves un edificio, no lo logras ver por la gran capa de neblina, de humo negro que provoca esta contaminación a raíz del carbón. Bueno, vamos a ver las causas. La primera de las causas son los inventos que les acabo de nombrar, inventos como la máquina de vapor, como la máquina de tejer y la pila voltaica. Sin estos inventos no se hubiera podido llevar a cabo esta primera revolución industrial. Y sería muy difícil que tuviéramos los adelantos que hoy día tenemos si no hubiéramos empezado en esta primera revolución industrial de esta forma. Otra de las causas es la expansión del comercio en más partes del mundo. Anteriormente era un comercio así como que muy regional, y aquí cada vez se va haciendo más mundial el comercio. No como ahora, pero sí se dan pasos muy fuertes para que el comercio se lleve a cabo entre diferentes lugares muy distantes. Entonces, eso provoca que haya una mayor demanda de productos. Y obviamente si hay una mayor demanda de productos, tú tienes que ver la forma en la cual vas a surtir esos nuevos mercados, esos nuevos lugares donde te están demandando cierto producto, porque aparte te conviene a ti como dueño de las fábricas. Otra de las causas es el liberalismo económico. ¿Qué es el liberalismo económico? Se podría resumir el liberalismo económico en que el gobierno digamos que no imponga reglas o imponga las más mínimas reglas al comercio, a la economía, y que prácticamente la mayor parte de la regulación del comercio y de la economía se lo deje en manos de la gente de los hombres de negocios, de los dueños de fábricas, de los dueños de industrias, etcétera. Y esto precisamente tenía la monarquía de Inglaterra, la monarquía británica,
Acuérdense que monarquía es una forma de gobierno en la que gobierna un rey, en este caso el de Inglaterra. Entonces, lo que tenía diferente a otras formas de ejercer el poder esta monarquía, este rey, era que no les decía, digamos, a su jefe, decía a los hombres de negocios de Inglaterra, no les decía qué debían producir y qué no. Él nada más les decía, tú eres libre de producir lo que quieras, con que a mí me pagues los impuestos o los tributos que yo te estoy pidiendo, con eso es suficiente, tú puedes producir lo que quieras. Entonces, en ese sentido, la monarquía británica era muy liberal en lo económico, y eso ayudó mucho a que se incentivara esta primera revolución industrial precisamente en este país, en Inglaterra. Otra de las causas es mano de obra que había en esa época. Para esta época, Europa y en especial Inglaterra, ya había mucha mano de obra porque hubo un boom poblacional. Cada vez había más gente porque se empezaron a reproducir prácticamente como conejos los europeos en esta época. Se empiezan a reproducir mucho y hay una gran mano de obra para estas industrias. Vamos ahora con las consecuencias de esta primera revolución industrial. Si bien hubo muchos progresos, si bien hubo muchos adelantos que nos han beneficiado hasta la actualidad, como el ejemplo que les ponía de la pila voltaica, que prácticamente es la tatarabuela de las baterías que hoy utilizamos en diferentes dispositivos. Si bien hubo esas ventajas, también hubo desventajas, y las consecuencias, muchas de ellas fueron negativas, fueron desventajas en realidad. La migración del campo a la ciudad fue una de las consecuencias que lo podríamos ver desde un punto de vista neutral, pero también desde un punto de vista que sí fue negativo para la gente de esa época. Pues si bien ellos pensaban que iban a tener mejores posibilidades en la ciudad, no era del todo cierto, porque cuando llegan a la ciudad se encuentran con mucha pobreza, se encuentran hacinados en ciertos lugares, amontonados. Entonces empieza esta migración del campo a la ciudad, empieza mucha pobreza, empieza a traer mucha marginación y empieza a tener mucho hacinamiento, mucho amontonamiento de gente. Otra de las consecuencias es el desempleo, sobre todo a los artesanos. Acuérdense que en esta época se da una transición de la forma de producir artesanal a la forma industrial, Entonces los artesanos que eran expertos en determinado tipo de producto, les ponía el ejemplo de las telas, se empiezan a quedar sin empleo. ¿Por qué? Porque no le pueden competir a las grandes industrias, a las grandes fábricas. En primer lugar, porque ellos, estoy hablando de las industrias, tenían máquinas que hacían el trabajo más fácil y en menos tiempo y en mayor cantidad. Por lo tanto, podían vender a un costo mucho menor de lo que vendía un artesano. Entonces los artesanos, al no poderles competir a ese precio, pues prácticamente empezaban a quebrar sus talleres, sus negocios, se quedaban sin empleo. Entonces hubo mucha inconformidad y mucho desempleo en ese sentido. Otra de las consecuencias fue la explotación laboral. La explotación laboral fue muy dura en esta época. Incluso había niños trabajando, había mano de obra infantil laborando, cuando hoy día pues vemos que pues, los niños están para jugar, para divertirse, para ir a la escuela. En esa época no, era una vida muy dura la que llevaban. Actualmente sabemos que pues hay leyes que nos protegen contra la explotación laboral y todo ese tipo de cosas en teoría. La explotación laboral en esta época consistía pues en que estaban en una situación pues de mucha desventaja. En primera, porque no les daban equipo de seguridad, porque los sueldos eran muy bajos, y también porque las jornadas de trabajo eran extenuantes, eran prácticamente de sol a sol. Podías estar 12 horas seguidas trabajando. Y como les comento, en la actualidad se supone que ya hay leyes que definan a los trabajadores de ese tipo de explotación laboral. Sin embargo, es en teoría, ¿no? Porque en la práctica, si bien no tenemos estos niveles a los
todavía y lamentablemente son muy comunes en países como México, en países subdesarrollados, que hay jornadas extenuantes de 10 horas, o sea, y eso es de lo más común, lamentablemente es de lo más común, e incluso más. Pero como les comento, se supone que hay leyes que nos defienden. En esa época no existían leyes que defendieran a los trabajadores de esa explotación laboral, simplemente estabas a merced de los dueños de las fábricas. Surge en esta época también dos nuevas clases sociales, que son por un lado la burguesía, que es la burguesía el equivalente actual a los empresarios, a la gente más rica, a la clase alta, a la clase más alta. Por el otro lado surge el proletariado. La burguesía eran los dueños de las fábricas, los dueños de los medios de producción. ¿Cuáles eran los medios de producción? Pues las fábricas, las industrias. Eran los dueños de esas industrias, el equivalente a los empresarios, como les acabo de decir. Y por otro lado surge el proletariado, que prácticamente se le conoce también como clase obrera, que eran los obreros que trabajaban para la burguesía, para los burgueses, los obreros que trabajaban en las industrias y en las fábricas, el equivalente actual a las clases populares. Entonces surgen estas dos clases sociales y pues se empieza a dar así como que una gran, ¿cómo decirlo?, una gran desigualdad o disparidad social, ¿no? Mientras hay unos que son muy ricos como la burguesía, hay unos que son muy pobres como el proletariado. Y esto se puede ver, o se podía ver más bien dicho, en ciudades como Londres en esa época, que no es la Londres que conocemos en la actualidad, sino que en esa época ya se empieza a ser una Londres muy contaminada, muy sucia. El río Támesis prácticamente era un caño andante, era un río de aguas negras, y la gente pues no vivía bien en su mayoría. Los desechos de todo tipo, hasta los desechos humanos, se tiraban en la calle y se tiraban en el río Támesis, que prácticamente era una cloaca andante, muy diferente a lo que conocemos hoy de Londres en las películas, que pues es una ciudad de ensueño. Otra de las consecuencias de la primera revolución industrial es el imperialismo. ¿El imperialismo qué es? Es dominar a países más débiles por medio de invadirlos, ya sea militarmente, ya sea que les hagas préstamos. Tú como país poderoso, en este caso las potencias mundiales, por ejemplo Inglaterra, Francia, etcétera, tenían zonas de influencia en el mundo, por ejemplo en África o en la India, Inglaterra, y los dominaban esos países más débiles, les imponían sus reglas y explotaban sus materias primas e incluso mano de obra ocupaban casi a precios regalados. Entonces esto les daba muchas oportunidades para tener materias primas disponibles a precios regalados y tener incluso mano de obra pues casi regalada, en algunos casos casi podríamos hablar de cierta esclavitud. Todo esto le venía muy bien a los países poderosos. Sin embargo, pues los más afectados eran los países a los que invadían. Entonces eso básicamente es el imperialismo: controlar ciertas zonas del mundo con el fin de tener mayor poder, tanto económico como político, y eso era precisamente lo que hacían estos países que fueron los que comenzaron, los que desarrollaron la primera revolución industrial.